This conference will now be recorded. Listo, Hay un chat acá, a ver, para así estamos cuando puedo quieras. hacer preguntas. Sí, si quieren ir dejándome preguntas en el chat, Sí, eh, por supuesto, más que bienvenido. Cuando vos digas. listo, estamos para arrancar. Bueno, hago una breve presentación. Santi Siri, para quienes no lo conocen, es una de las personalidades del mundo tecnológico argentino que ya se ha convertido en un ciudadano global. Actualmente, uno de quienes dirige la Fundación Democracy Earth, que ha sido el fundador de ella. Escribió el libro Hacktivismo, fundó el Partido de la Red, ha sido un empresario tecnológico exitoso, probablemente uno de los argentinos que mejor vio venir la ola de Bitcoin y dice las malas lenguas que uno de quienes más Bitcoin tiene. Y además un tipo interesantísimo para escuchar y conversar y un amigo de la casa. Así que aprovecho para agradecerte nuevamente, Santi, por la generosidad y la buena voluntad de siempre. Y en concreto esta charla se enmarca en algo que venimos conversando ya hace un par de meses con Santi, que es la posibilidad de adaptar lo que están investigando y trabajando desde su fundación con la vocación del Partido de Mejorar, de adoptar un sistema robusto de democracia digital para lograr el máximo de participación posible y de transparencia tanto en la toma de decisiones como en la administración de los recursos partidarios. Creo que con esto es suficiente por mi parte, así que me limito a silenciarme hasta tanto se vuelva a habilitar la sección de preguntas o quizás para hacerte alguna repregunta en el medio de la charla. Bueno, muchas gracias, Yamil, y gracias a todos los que se sumaron a esto. Yo me identifico mucho con Yamil porque tengo algún recorrido en la experiencia de emprender en política en Argentina con el Partido de la Red hace ya casi 8 años atrás. Pasa rápido el tiempo y obviamente de esa experiencia me quedaron un montón de anécdotas y de ideas y de amigos y conocimientos y lecciones de todo tipo. Y particularmente en este último tiempo me he dedicado más a mirar el problema desde una óptica tecnológica, que en definitiva es de donde vengo yo. Yo soy una persona que básicamente se pasó casi toda su vida sentado frente a una computadora tratando de entender cómo funcionan y programando y construyendo y armando sistemas, más que en la militancia política per se. Pero lo que está ocurriendo es que evidentemente hay cada vez más transformación de la propia política que viene a partir de ciertas innovaciones tecnológicas, ciertas herramientas nuevas. Hace 5 años trabajo en esta fundación que es Democracy Earth, es una fundación que arrancamos con unos amigos en California. Democracy Earth Foundation se dedica a tratar de entender qué es la democracia en la era de la información y lo hacemos tratando de construir herramientas que permitan la idea de poder implementar sistemas democráticos que sean resistentes a la censura, que puedan implementarse en cualquier lugar del planeta y que sean de código abierto, libre y accesibles para cualquiera. Esa es un poco la filosofía que tenemos como organización. Y en este tiempo vamos observando tecnologías. Van apareciendo tecnologías económicas nuevas, como es el caso de Bitcoin, que tuvo un impacto económico bastante contundente en la última década. Bitcoin tiene prácticamente 10 años y en esos 10 años llegó a tener un pico de valor de mercado de casi medio trillón de dólares. Para ponerlo en referencia con el oro, la capitalización, todo el oro del mundo vale 8 trillones de dólares. Bitcoin en 10 años llegó a morder un porcentaje significativo del valor relativo del oro. Entonces estas tecnologías empiezan a tener un impacto económico muy real y empiezan a tener un carácter político también, que va tomando más presencia a medida que también entendemos cómo implementar o cómo usar estas herramientas. Yo particularmente lo que quiero hablar con ustedes, como partido político que veo que están dentro del ámbito del liberalismo en Argentina, me han acercado a hablar casi todos los liberales que están dando vueltas por Twitter al menos, y creo que hay una oportunidad increíble que me hace acordar mucho a los años del Partido de la Red, en tratar de llevar adelante propuestas nuevas
que realmente hagan un aporte, donde ese aporte no sea simplemente una promesa de campaña, vamos a hacer esto, sino que en la propia acción de la campaña esté el incorporar gente a nuevas herramientas que tienen el potencial de, a la larga, competir contra otras tecnologías sociales como el Estado, como los bancos, o como todo lo que fue instrumental para el intercambio de valor hasta el arribo de Internet. El arribo de Internet es un arribo que primero generó un cambio cultural que permite que estemos pudiendo ahora todos comunicarnos de esta manera, pero también va hacia un cambio de las instituciones, o una transformación, o a proponer una alternativa a las instituciones establecidas. Entonces, esto como propuesta política tiene un potencial inmenso. Yo soy un usuario como muy metido, avanzado de estas cosas, lo cual me ayuda mucho que me ayuden a guiar y a hacerme preguntas a medida que voy hablando, pero para ir al hueso de la cuestión, no quiero hacer acá una charla teórica, quiero hacer una charla pragmática y demostrarles herramientas concretas en las que estoy trabajando hoy, ahora. Dentro del mundo de lo que es criptomonedas, blockchain, Bitcoin, seguramente habrán escuchado hablar de esas palabras, está lo que existe como contratos inteligentes. Los contratos inteligentes, una forma sencilla de poder describirlos, es como programas de computación, así como el programa de computación lo corre una computadora. El contrato inteligente es un programa de computación que corre en una computadora distribuida o en una computadora descentralizada, que es lo que vendría a ser un blockchain. Dentro de los proyectos que existen en el mundo blockchain contemporáneo, hay dos blockchains muy importantes. El más importante de todos es Bitcoin. Bitcoin, indudablemente, como instrumento de reserva de valor, como inversión con alto nivel de riesgo por su volatilidad, como la sensación que hoy hay alrededor de la comunidad que se dedica a trabajar en estas tecnologías hoy, es que el Bitcoin se consolidó como oro digital, es el oro de Internet, o es la materia prima para medir valor en redes digitales. Pero luego de Bitcoin, 5 años después, o 6 años después, aparece Ethereum. Y Ethereum es un blockchain que tiene una innovación por sobre Bitcoin, que es una decisión de diseño, pero una decisión de diseño muy relevante, o una decisión de ingeniería muy relevante. Esperen que voy a cerrar la puerta acá para no hacer tanto ruido. Perfecto, me entraba ruido de afuera también. Lo que tiene Ethereum es que es un blockchain igual a Bitcoin, pero que permite hacer computaciones, todo tipo de computaciones, en lugar de una cantidad restringida de computaciones, en la forma de procesar las transacciones que ocurren en ese blockchain. Ethereum es lo que se llama como un blockchain Turing completo. Es un blockchain que al mismo tiempo puede correr un programa y que innova esto sobre Bitcoin, porque Bitcoin, como decisión de diseño de Satoshi Nakamoto, Bitcoin no permite hacer computaciones Turing completas. Bitcoin está restringido de hacer computaciones Turing completas. Una computación Turing completa sería poder hacer bucles, poder hacer computaciones recursivas y demás. Bitcoin previene esto porque quiere evitar el riesgo de que el blockchain se cuelgue. Cuando una computadora se cuelga es porque se queda en un loop, en un bucle recursivo, y se queda colgada y hay que resetearla y volver a empezar. Para evitar este riesgo, en los contratos que se hacen sobre Bitcoin, entonces Bitcoin toma la decisión de, por una cuestión de seguridad y para reducir el riesgo del propio uso de Bitcoin, no vamos a permitir este tipo de computación. Vitalik Buterin, que para mí es hoy el heredero del trono de los Zuckerberg, los Bill Gates, me parece que es hoy la mente más lúcida que está pensando software en este momento, es un pibe brillante, tiene la ingeniosa idea de decir, bueno, podemos hacer un blockchain que permita correr todo tipo de computación, pero hacemos que esa computación consume una cantidad determinada de energía,
una cantidad determinada de gas, que es como se llaman los contratos. Entonces, cuando a ese programa se le acaba el gas, se deja de ejecutar esa computación. Y de esa manera podemos hacer contratos inteligentes de todo tipo. Ethereum es un proyecto que lleva 5 años y ya tiene más de 100.000 contratos inteligentes deployados sobre su blockchain. Entonces ya hay más de 100.000 programas que se han intentado hacer de todo tipo de aplicaciones financieras que están operando sobre el uso de Ethereum en sí mismo y que son programas de todo tipo. Hay exchanges descentralizados donde se puede intercambiar criptomoneda sin intermediarios. El problema de los exchanges es que siempre hay un intermediario que, si ese intermediario no tiene fondos o si no funciona como dice que funciona, es un riesgo muy grande y han ocurrido muchas cosas en la historia de cripto estos 10 años. Se pueden hacer exchanges descentralizados que operan completamente usando contratos inteligentes. Pasa que un problema que tendría un exchange descentralizado es que requeriría operar con moneda fiat. ¿Cómo representas un dólar en algo que no está conectado a los bancos? Bueno, existe otro proyecto de contrato inteligente montado sobre Ethereum, hay varios en realidad, que son las stablecoins. Las stablecoins son monedas, son contratos, que tienen ciertas reglas de juego que garantizan o aspiran a garantizar estabilidad en el precio de la moneda. Básicamente es la convertibilidad hecha en blockchain. Hay un proyecto que a mí me encanta, que ha hecho esto muy bien y de forma más descentralizada que otros, podríamos decir, que es MakerDAO. MakerDAO hace que la gente colateralice, se genere un préstamo en una moneda que es 1 a 1 con el dólar, un DAI igual $1, y uno pone Ethereum como colateral, y en función de la cantidad de Ethereum que uno pone en el contrato, se genera a sí mismo una cantidad determinada de DAI. Entonces, y el DAI cotiza 1 a 1 con el dólar. Y la comunidad de MakerDAO mantiene políticas de tasa de interés para garantizar esta paridad en la colateralización de la moneda, en el interés del préstamo. Es un proyecto muy completo realmente. MakerDAO creo que ya hay más de 100 millones de DAI que se han generado, así que 125 millones de DAI, es decir, es una economía de 125 millones de dólares. Y MakerDAO permitió crear una stablecoin hecha puramente con contratos inteligentes sobre Ethereum que puede funcionar en exchanges descentralizados. Entonces, hay un exchange descentralizado que a mí me encanta que se llama Uniswap. Uniswap opera totalmente sobre Ethereum, no tiene nada de sus contratos ocurriendo en servidores, es completamente descentralizado y uno puede tradear diferentes criptomonedas usando DAI como referente del dólar. Lo interesante del problema de cómo armar, de la convertibilidad de Cavallo, de cómo hacerlo en el blockchain, es que en teoría monetaria hay un trilema, que es, vos podés lograr 2 de 3 condiciones. O estabilidad en el precio de la moneda, libre movimiento de la moneda, o gobernanza independiente. El problema de la gobernanza independiente es indispensable en una moneda porque es lo que mantener cierto látigo entre la clase política y la clase banquera, o digamos, los que emiten la moneda, el Banco Central, que haya un látigo. Yo acá en Europa lo veo muy claro, el Banco Central Europeo por primera vez le pudo imponer un látigo a los países que eran más desordenados con la inflación, como España o Italia, que es de donde venimos nosotros, y esa independencia de gobernanza es indispensable para disciplinar, ese conflicto de interés es indispensable para disciplinar a quienes están imprimiendo moneda. Entonces, MakerDAO tiene algunas innovaciones de cómo instrumenta su gobernanza, pero argumentaría que es un problema aún que queda por resolver. Y acá quiero abrir el capítulo de lo que me concierne hablar con ustedes hoy, que es particularmente del problema de la gobernanza usando este tipo de redes, usando blockchain. Existe un concepto dentro de lo que es la comunidad de Ethereum y blockchain en general, que es el concepto de DAOs. Las DAOs, D-A-O, D de dedo, A de
autónomo o de organización. DAOs quiere decir, una DAO es una... la sigla viene del inglés, así que sería un Decentralized Autonomous Organization, una organización autónoma descentralizada. Es simplemente una entidad, una institución, una corporación, una cooperativa, como quieran llamarlo, una compañía digital creada puramente a base de contratos inteligentes. Entonces, hoy lo que hay dentro de Ethereum, en muchos de los experimentos más interesantes, es muchos experimentos de gobernanza usando DAOs creadas que operan sobre Ethereum, que usan DAI para tener una moneda fiat representada totalmente en el blockchain. Lo que tiene DAI es como operar con una moneda que es 1 a 1 con el dólar y que ningún banco te va a poder censurar ninguna transacción porque opera totalmente en el blockchain. En esos contratos de gobernanza de DAOs, hay, entre esos experimentos, uno de los más exitosos, o tal vez me atrevería a decir el más exitoso, es uno que está hecho por la propia comunidad de Ethereans o de usuarios de Ethereum para financiar desarrollo de Ethereum 2.0 o aplicaciones o componentes o instrumentos o herramientas que sirvan para avanzar el desarrollo de la infraestructura pública que es la propia red de Ethereum. Y en Ethereum hay un roadmap hacia adelante para armar Ethereum 2.0 y Moloch DAO, acá sí empiezo a usar la pantalla. Moloch DAO es un proyecto, es un contrato, es una DAO, es un contrato inteligente, perdón, esperen que acá. Es un contrato inteligente que, si me agarra la conexión. Bueno, se ve que está todo consumido, el servidor de Moloch que está caído, pero voy a usar mi servidor, entonces. Pueden ver, ahí van a ver si pueden ver mi pantalla. Les muestro directamente lo que esto que es la herramienta que estamos trabajando nosotros. Moloch es un contrato inteligente que es una DAO que consiste en ser la DAO con el mejor punto de equilibrio entre la simpleza de las reglas de juego de esta DAO. Es una DAO muy simple en sus reglas de juego, y la simpleza importa porque es importante que todos entendamos cómo funcionan las reglas, y en los incentivos que esta DAO genera para que haya más participantes. Entonces, ¿cuáles son las reglas de Moloch? En Moloch hay una persona que es el summoner, que vendría a ser el fundador de la DAO, que es la dirección que en el blockchain se dedica a lanzar esta entidad o esta organización, y esa persona tiene el control sobre esa organización al ser la primera persona, la primera identidad que crea la DAO. Pero la DAO puede tener una serie de reglas que son las siguientes. Uno puede aplicar a ser miembro de la DAO y puede aplicar a cambio de ofrecer su trabajo o de pagar una cantidad determinada, de hacer una donación, un tributo. Entonces, yo puedo hacer un tributo de 10 pesos, 5 pesos, y aplicar para ser miembro con un tributo, o de 1000 pesos, si quiero ser muy generoso, o simplemente me ofrezco a hacer determinada tarea. No sé, voy a hacer flyer, panfletos, voy a hacer una acción en la calle, voy a moderar las redes sociales, etcétera, etcétera, y en función de esa tarea pido una cantidad de acciones determinada de la DAO. La DAO genera acciones en función de lo que los miembros de la DAO van votando. Acá lo que les quiero mostrar en la pantalla es el caso de Moloch DAO, que es este contrato inteligente, que son estas reglas de juego. Moloch DAO, en el plazo de casi un año de existencia, tiene un total de 62 participantes, tiene 62 direcciones que están participando y votando decisiones. Votaron un total de más de 140 decisiones se tomaron dentro de esta DAO. De esas 140 decisiones, 96 fueron aprobadas, unas
9 fueron rechazadas, y después hay unas 30, que es lo que se llaman rage quits. Los rage quits es cuando uno decide irse de la DAO. Y esta es una de las innovaciones particulares de Moloch que ha generado que Moloch tenga hoy casi $1 millón en su administración. El Rage Quit lo que hace es que a la hora de participar en una DAO uno puede hacer un tributo poniendo una cantidad determinada de dinero, pero en cualquier momento, si uno está en desacuerdo con la decisión que la DAO está tomando, puede retirarse. Y ese retirarse es lo que se llama un Rage Quit. Y lo que ocurre cuando uno hace un Rage Quit es que quema sus acciones y obtiene de vuelta lo que depositó en esa DAO. Esto genera dos cosas. Uno, reduce significativamente el riesgo de participar en una DAO. Porque hasta este momento lo que se tenía miedo con las DAOs es, bueno, supongamos que hago una inversión grande en una DAO y esa DAO empieza a votar cosas con las que no estoy de acuerdo. Y ese dinero queda bloqueado en un contrato que yo después no puedo retirar. Al introducir este mecanismo, donde cualquiera que participe en una DAO se puede ir si empieza a estar en desacuerdo con la DAO, reduce el riesgo de animarse a participar y de animarse a poner fondos en esto. Y por el otro lado, a su vez, también genera que los participantes de la DAO tendamos a tratar de votar a favor o tratar de votar decisiones que tiendan a mantener a la DAO en sí misma cohesiva y evitar un rage quit masivo. Si de repente votamos una decisión y que genera que la mitad de la gente se va, y justamente el rage quit funciona como un trigger o como un gatillo que hace que la DAO trate o aspire en gran medida a votar decisiones que mantengan la cohesión de los participantes. El caso de Moloch, acá pueden ver el gráfico del último año. Esto es la cantidad de Ethereum. Uno para participar pone Ethereum en este contrato, pero hay otras DAOs basadas en este mismo contrato que usan DAI para hacerlo con el dólar. Pero en el caso de Moloch es con Ethereum. Moloch tiene hoy más de 8.000 Ether en su administración, que es casi 900.000 o $950.000. Y esto lo pueden acceder en sus propias computadoras si están ahí conectados. Pueden meterse en moloch.democracy.earth y revisarlo ustedes mismos y van a poder ver cada una de las decisiones, cada una de las votaciones. Todos los usuarios van a ver que tienen un código que es una dirección en el blockchain. Cada usuario en realidad es una dirección, que esa dirección está conectada al blockchain de Ethereum. Y quien controla la llave privada de esa dirección pública es quien puede tomar decisiones. Para poder participar de un software como este, hay que instalarse una billetera para poder interactuar con Ethereum. Estamos igual armando un componente que permita incluso no necesitar el setup de la billetera y que puedas usar una billetera embebida dentro de la propia aplicación para reducir un poco esa barrera de entrada. Pero mi recomendación de todo lo que les quiero compartir en este recorrido que va desde la época del partido de la red, lo que ocurre con el blockchain, lo que ha ocurrido con Bitcoin en términos económicos, lo que está pasando con Ethereum en cuanto a innovación institucional, particularmente el caso de las organizaciones autónomas distribuidas. Dentro de esos contratos, el caso de Moloch, que ha logrado en el último año ser el contrato principal financiando obra pública en el ecosistema de Ethereum, y que la particularidad desde el punto de vista de teoría de juegos que tiene Moloch, que justifica ese éxito, es justamente esta cláusula del Rage Quit que mantiene la cohesión en la comunidad. Hoy hay más de 50 forks de Moloch, es decir, 50 DAOs que usan este contrato de Moloch. Hay una curva de aprendizaje en todo esto. Si sienten que obviamente por ahí se perdieron en algo de lo que digo, es normal,
hasta yo me pierdo en alguna de las cosas que trato de explicar, pero tenemos un plazo grande, pensando en la elección de 2021, me parece que hay un plazo grande para poder prepararse, y lo que para mí esto se vuelve tremendamente atractivo, con el hambre que hay en Argentina para tratar de innovar en materia política, es que el propio acto de sumar gente a usar este tipo de redes es un acto emancipatorio del control del Estado. Y me parece que es muy afín con muchas de las ideas que ustedes empujan cotidianamente y con las que en gran medida coincido. Así que acá voy a tratar de dejar de hablar, abrir a preguntas, porque no sé si estoy hablando solo como un loco, y espero que les haya gustado. Bueno, antes que nada, gracias Santi por la presentación. Me sorprendió que nadie te haya interrumpido, porque aún para los que estamos más o menos en tema, hay una cantidad de conceptos que claramente dicen, así que seguramente muchas preguntas o vayan en ese sentido o quizás queden para otra charla cuando la gente haga el research correspondiente para entender qué carajo dijiste. Pero en términos prácticos y pensando en el caso práctico que nos compete, que tiene que ver con la posibilidad de adoptar este tipo de herramienta para el sistema de gestión interno de un partido, como es el caso de Mejorar en este caso, quería como primera pregunta plantearte qué Ay, te perdí ahí. posibles le ves y cuáles Ah, límites crees como para alguna dimensión de hasta dónde la herramienta es una solución y ponerse en la sana. bueno, em, creo que no deja de ser una herramienta, no deja de ser un instrumento, pero creo que hoy desde el punto de vista competitivo, desde el punto de vista de lo que es la era del conocimiento en la que estamos inmersos, el conocimiento sobre estas herramientas es de carácter totalmente estratégico, pero es verdad, yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene todo lo que está relacionado a cripto todavía es la usabilidad. No son fáciles de usar estas herramientas. Ojalá fuera point and click como son las computadoras para la mayoría de nosotros hoy, pero sí hay que recordar, yo crecí con la computación de los 80s, cuando no había interfaz gráfica siquiera, y uno tenía que entrenarse a los bifes tratando de aprender un poquito cómo hablar con la computadora bajo sus propios términos. Y temo todavía que en blockchain estamos en esa época. Interactuar con un blockchain es complejo, es engorroso en algún punto, porque hay que explicar que hay que bajarse una billetera, hay que explicar que la administración de las claves de esa billetera es muy delicado y muy importante de hacer bien. Las transacciones cuando ocurren en el blockchain, porque el blockchain es un sistema de consenso computacional, pero es un sistema de consenso que hace que las transacciones lleven un tiempo, no es la cultura del like inmediato, curiosamente, pero son transacciones que a su vez tienen un valor económico, representan assets que tienen liquidez y valor en la economía real y que se pueden intercambiar de la economía del siglo XX a la economía del siglo XXI, ida y vuelta todo el tiempo. Pero sí, hay una barrera, me parece, de adopción, que es lo que creo que hace esto interesante desde el punto de vista de la tarea política. Creo que la política en gran medida es salir a educar, a salir a enseñar, tiene mucho de la vocación de la pedagogía, y creo que el hecho de pensar en campañas políticas donde uno sale a educar a cómo usar estos instrumentos, sobre todo en un país como Argentina, donde estamos totalmente atravesados por una cantidad escandalosa de impuestos y a su vez una moneda históricamente deficiente, como pareciéramos estar en un laberinto sin salida muchas veces, y tiendo a creer que tal vez en la narrativa del siglo XXI estos conflictos perversos en los que estamos inmersos tal vez representan la oportunidad para poder llevar adelante
transformaciones mucho más profundas y mucho más reales, que incluso hasta nos terminen dando una ventaja frente al resto del mundo el día de mañana. Porque este desfasaje también lo veo en Europa, lo veía cuando vivía en los Estados Unidos. Hay una transformación que es mucho más de un cambio generacional. Se habla de la generación de millennial o de los boomers como las grandes antítesis, las grandes antípodas de las discusiones contemporáneas, pero en realidad es la generación online y la generación offline. Ese es el gran cortocircuito que hubo en los últimos 30 años de la humanidad. La generación que creció con Internet y la generación que creció sin Internet. Es un cambio muy grande. Y frente a esa transición, creo que es importante saber que con estas herramientas, me lo digo a mí mismo también, estamos parados un poco adelante en el tiempo. Pero hay que estar preparados para poder justamente ayudar a nuestra sociedad a adaptarse a ese tiempo que viene, y que viene a pasos acelerados, viene cada vez más rápido. Y creo que ese es el gran desafío. Después, a ver, yo en la época del Partido de la Red sentía que salir a hablar de tecnología en política iba a sonar como un extraterrestre. Y después me terminé dando cuenta que sonar como un extraterrestre es un gran diferencial en la política y la gente te va a prestar atención. ¿Por qué no? Creo que hay una sed muy grande de buscar discursos nuevos también, salirse un poco de los moldes clásicos a los que el propio poder establecido nos empuja a debatir. Y me parece que ese nuevo poder es el que está emanando de justamente la era de la información, la era del conocimiento, los bits que nos comunican a la velocidad de la luz. Así que no sé si eso responde tu pregunta, Yamil, pero me disparó esos pensamientos. No, a ver, desde el punto de vista general y para entender los usos posibles, si se quiere, hasta desde el lado discursivo o como para tratar de generar un cambio o venta de un paradigma distinto, creo que está muy bueno. Pensándolo más desde el punto de vista de la usabilidad interna, entiendo que tiene quizás más que ver la primera parte de tu pregunta, que refiere a las dificultades todavía de la interfaz o de la facilidad de generar cosas, así que te hago una repregunta al mejor estilo periodístico, y es, entonces, ¿cómo lo podríamos aprovechar nosotros? O sea, ¿hasta dónde ves que lo podemos implementar y que agregue valor, teniendo en cuenta que además ya tuviste la experiencia de un partido político? Sí. ¿En qué nos sumaría adoptar esto? Bueno, buenísima la repregunta, y yendo a lo concreto. Creo que mi propuesta es la de un trato recíproco. ¿Por qué recíproco? Porque yo estoy trabajando día a día, mi trabajo es, y voy a hacer una prueba de mi trabajo, lo que se llama un proof of work, es trabajar en estas herramientas, en el desarrollo de interfaces para esto. Ya no me acuerdo de ningún usuario de acá. Es el desarrollo de interfaces es el desarrollo de esta interfaz para interactuar con este tipo de organizaciones. Porque hay una gran necesidad de interfaces. Otra interfaz similar es la que yo les quería mostrar originalmente, que por ahí la pueden ver en sus propias computadoras, en moloc.dao.com. Pero esa es la primera interfaz que se construyó sobre esto. Nosotros estamos armando una nueva interfaz que tenemos el apoyo de Moloc para sacarla adelante. Esta interfaz que les estoy mostrando acá también la pueden ver y usar en sus teléfonos. Y queremos impulsar la idea, instalar la idea de cómo usar dados en contextos que no sean contextos criptos, que sean contextos políticos, y tratar de llevar adelante un caso con ustedes de un partido político que empieza a organizarse a través de una DAO. Creo que una de las mejores cosas que tiene el caso de Moloc es que sirve mucho. Moloc es una DAO que financia grants, es una DAO que subsidia tareas y que no tiene un fin de lucro. Si bien ahora hay una versión del contrato que se está trabajando para implementaciones con fin de lucro, el contrato original de Moloc es ideal para organizaciones como un partido político porque permite una administración totalmente transparente y auditable por cualquiera, incluso por gente fuera del partido, sin requerir ningún tipo de permiso, poder auditar los fondos, poder auditar en qué decisiones esos fondos fueron otorgados.
a qué direcciones en el blockchain fueron esos fondos, y bueno, esas direcciones en el blockchain eventualmente reportarán o mostrarán el resultado de su trabajo, de su acción o de lo que sea. Entonces, garantiza un nivel de transparencia y de rigor en la organización, en una organización que tiene que dar el ejemplo frente a la sociedad como un partido político, que puede ser, creo que lo que nosotros vemos en Moloch, por ejemplo, en ese proceso es que se terminan financiando o ocurriendo proyectos que incluso después generan historias en sí mismos dentro de los medios especializados que cubren este tipo de cosas, o dentro de la comunidad que está permanentemente experimentando con este tipo de herramientas. Hay varios casos de éxito de cosas financiadas por Moloch que fueron recíprocos a la popularidad que tuvo el proyecto de Moloch dentro de Ethereum. Y ¿El resto me escucha? Hola, hola. Bien, se cayó Santi entonces. Bueno, aprovechemos mientras Santi vuelve. Y aprovecho para preguntarles a ustedes, preguntarles no, para sugerirles que aprovechen para pensar algunas preguntas prácticas. Sé que lo que se está hablando tiene algún grado de complejidad técnica. Entiendo que no sea para todo el mundo algunos de los conceptos que estamos manejando tan simples de seguir, pero aprovechen para cascotearlo a Santi con preguntas. O sea, que probablemente sea quien mejor pueda explicar estos temas de los que estamos acá presentes, y está bueno para poder pensar hacia adelante cómo aprovechar y cómo adoptar todo esto que estamos conversando. A ver si lo agarro. Bueno, estamos con alguna falla técnica. Bueno, mientras tanto, y mientras vuelve Santiago, ¿tienen alguna consulta? A ver si es este. ¿No? ¿Alguna consulta que pueda depurar hasta tanto vuelva Santi? Ahí volvió un Santi. Santi, recordar activarte el micrófono y la pantalla. Ahí está, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí te puse vuelta para que puedas compartir el. Perfecto. Bueno, sí, rookie mistake de mi lado, tenía la computadora desenchufada. Puede fallar. Dale. ¿Con qué estaba? Si querés, retomemos con alguna pregunta o algo por el estilo. Dale, aprovechamos alguna pregunta si lo hacemos un poco más interactivo. ¿Quién quiere arrancar? O se activan a sí mismo el micrófono y preguntan, o mandan texto, lo prefiero. Hola, Santiago. Habla Sebastián. Yo quería entender esto bien. O sea, ¿uno se vuelve una suerte de accionista con esto del partido mediante fondos o mediante acciones? ¿Es así? Sí, el partido, digamos, tiene shares. Lo trato de traducir del inglés, ¿no? Pero vendrían a ser acciones. En el caso de Moloch, generalmente Moloch tiene un requisito
para ser votado, pero es un requisito social, es un requisito tácito, no es un requisito explícito en el contrato, que se votan miembros que ponen una cantidad de 100 Ethereum, que es un costo alto, por razones de compromiso con el proyecto, lo que ellos argumentan skin in the game. Pero tenés otras DAOs, como hay una que se llama Metacartel, que nació como la anti-Moloch, que justamente tiene un requisito bajo. Para poder participar se votan miembros que aporten un mínimo de 40 DAI, $40. Entonces Claro. estos requisitos pueden ser sociales, y lo que uno hace es, yo quiero ser miembro de la DAO, entonces le propongo a un miembro preexistente que me candidatee a mi dirección, y por ahí yo puedo hacer un tributo, puedo aportar, no sé, 10 pesos, 1000 pesos, 10.000 pesos, lo que quiera aportar, y a cambio exijo el equivalente en acciones que yo considero que ese aporte sale. Y esas acciones son la cantidad de votos que yo tengo para votar en futuras decisiones. Entonces, si fui votado para tener 50 acciones, tendré 50 votos. Si fui votado para tener 100 acciones, tendré 100 votos. Hay otras DAOs que sí ponen el énfasis en que sea una persona un voto, por ejemplo. O sea, al igual que una participación accionaria, no solo tenés las acciones que valen su dinero, sino que también tenés votos por esas cantidades de acciones. Sí, tenés el dinero que aportaste. Claro. Y acciones. Bien. Si esas acciones están en función del valor del dinero aportado, depende de si esa decisión fue votada sí o no. Entonces, hay gente que entra, en el caso de Moloch, hay gente que entra sin poner nada de dinero y simplemente se le dan acciones, que después puede hacer el Rage Quit, y en el Rage Quit le va a tocar algo de los fondos, claro. Pero justamente entran sin poner dinero, ponen trabajo, aportan en un proyecto y ganan acciones. Y esas acciones las pueden mantener y seguir votando en la DAO, o las pueden quemar, y a cambio de quemarlas sí obtienen una cantidad determinada de dinero de esa DAO. Clarísimo. Gracias, Santiago. Muy buena pregunta. Sí. Ahí, perdón, hago para que se entienda. Ahí, de alguna manera, es una discusión que después vamos a tener que tener nosotros en términos institucionales, de pensar cómo se van haciendo los criterios de emisión, si se quiere, de acciones, para, por un lado, mantener cierto esquema de meritocracia o de recompensa, pero también que se mantenga cierto grado de ponderación de un voto por persona, por lo menos como con algún grado de relevancia en ese lugar. O capaz decidimos que el mero hecho de ser afiliado no importa, y que, como puede ser el PP, que para poder votar te pide además ser aportante, o aportante de trabajo o de cualquier otra cosa. Así que es un buen punto de partida para empezar a abrir a otro nivel de discusión y pensar fuera de lo que uno está acostumbrado a ver en materia de partidos políticos. Acá me preguntan por chat una pregunta. Sí, perdón. ¿Hola? Estamos escuchando. No, hay una pregunta acá que es si hay alguna página web de algún partido político donde se apliquen estas herramientas. Particularmente partidos políticos que hayan usado esto, hay muy pocos casos, porque esto es algo muy nuevo. Este tipo de contratos tiene no más de un año. Entonces, hay un caso sí que hubo el año pasado, que es el Young DAO, que fue una DAO hecha para financiar memes y acciones de campaña para Andrew Yang. De hecho, yo soy miembro de la Young DAO. La Young DAO tiene 294 miembros. Es extraoficial porque en realidad al operar en el blockchain, las donaciones no es que tienen que pasar ningún filtro de ningún estado, pero creo que Young DAO llegó a juntar 5.000 DAI, es decir, $5.000. Y una anécdota de Young DAO, hay un grupo de Telegram donde estamos todos los miembros, y se empezó a hablar de la idea de hacer videos usando deepfakes, donde pusiéramos la cara de Andrew Yang enfrente de Andrew Yang. Es en Estados Unidos, está en la interna demócrata.
interna demócrata. Empezamos a tirar la idea en el Telegram de hacer videos usando deepfakes, poniendo la cara de Andrew Yang en un video de Elon Musk o cosas por el estilo, y apareció uno de la nada que empezó a hacer los videos, y la DAO le terminó retribuyendo el trabajo por esos videos con 500 likes de la DAO. Y eso es un caso muy interesante. Sigue activa la Yang DAO porque Andrew Yang sigue corriendo en la interna demócrata, pero es uno de los primeros casos. Creo que acá hay la posibilidad también, con mejorar, de hacer algo que sea un caso que pica en punta a nivel mundial. Yo le conté a la gente de Moloch DAO, en el chat interno de Moloch DAO, que le mandé el tweet de Yamil, donde se anunciaba que íbamos a trabajar juntos haciendo una DAO para el partido, y la verdad que los Amin Soleimani y todos los que programaron este contrato no la podían creer. Me empezaron a decir, es increíble si un partido político empieza a usar eso, y creo que realmente hay espacio para generar algo que no solamente genera ruido en Argentina, que va a generar ruido en toda una generación que está prestando atención a estas cosas, sino que también afuera de Argentina, que es lo que a mí me ha pasado también con el Partido de la Red. Hoy estoy trabajando en España, los últimos 5 años viví afuera, en gran medida también porque este tipo de innovaciones tienen una demanda global. El mundo entero está siendo impactado por Internet, y las innovaciones en política que entiendan efectivamente cómo usar Internet van a encontrar esa demanda global. Lo digo con total conocimiento de causa. No sé si hay más preguntas. Estamos por llegar en breve a la hora. Tampoco quiero ocupar demasiado el tiempo de los demás. Aquí acá habilito a Marcelo, que no. Marce, ya podés hablar. Hola, ¿qué tal? Buen día, Santi. Buen día, Yamil. ¿Me escuchás? ¿Se escucha? Perfecto. Sí. Bueno, mira, yo tengo algunas preguntas conceptuales, dado que es la primera o la segunda vez que interactúo con estos conceptos que también comentaste, y después algunas preguntas prácticas que no sé si alcanzará el tiempo hoy, si no después te las hago por privado. Pero bueno, quería preguntarte, con respecto a la DAO, digamos, vos comentabas que cada persona invierte y eso equivale, digamos, a lo que serían unas acciones en una empresa física común. Para implementarla en un partido político, imagínate que cada acción no equivale a un voto, sino que todas las personas tienen un voto que vale 1, ¿sí? Y esas acciones que invierten, digamos, forman parte de donaciones al partido. Y cuando vos haces el rescue de eso, no te llevas lo que invertiste, ni menos ni más, no te llevas plata. No, desde Eso, ya. Y digamos, quiero ¿hay déjame forma hacer de una... implementarse eso? Sí, déjame hacer una aclaración pertinente muy buena tu pregunta. Desde ya que esto es totalmente configurable. Se puede imponer la regla de que todas las direcciones válidas para participar tienen un voto, y es un voto por cada dirección válida para participar, y lo que se contribuye es una contribución a un fondo en común. Esto es totalmente configurable. Simplemente estaba dando el ejemplo de cómo funcionaba el caso de Moloch, que es más parecido no a una empresa, sino te diría a una cooperativa. Son acciones de una cooperativa, Claro. donde se ven. Es interesante. Es como, yo he puesto dinero en Moloch, pero incluso Moloch ha financiado algunos proyectos que a mí me interesaba financiar. Entonces hay como una pequeña economía que se sustenta en ese sentido. Pero obviamente esto es totalmente configurable. Estoy hablando simplemente de parámetros en el contrato y podemos ajustar los parámetros que queramos. Ah, perfecto. Y después, no sé, sí, disculpa. No, la segunda pregunta, dijiste que tenías una pregunta. Andale a la segunda. Sí, algo ya más práctico. Esto, digamos, esta aplicación, digamos, se puede utilizar en la nube, se hostea en un servidor propio. ¿Cómo es la parte técnica de implementación?
Muy buena pregunta. Te Mirá, consulto, disculpa, porque voy a estar trabajando en el partido con la implementación de esto, así que por eso la pregunta, buenísimo. Entonces tenemos mucho para hablar. seguramente. Podés mirar el repositorio, hay un repositorio en los repositorios de Democracy En Earth, que CISAR, es sí. /Sovereign. Sovereign es la aplicación, el cliente que estamos construyendo para leer Moloch DAO. De hecho, Sovereign, vos podés acceder a Moloch DAO yendo a moloch.democracy.org, lo accedes en un servidor nuestro. Pero yo muchas veces Ajá. lo uso incluso localmente en mi propia máquina, donde tengo mi propio nodo conectado a Ethereum, y le pego, lo interesante es que curiosamente es una aplicación descentralizada, entonces si bien podés montar un servidor y que la gente acceda desde un servidor y obviamente se puede hostear en el cloud usando Amazon, yo tengo un par de servidores que es una aplicación construida, el cliente es una aplicación construida en JavaScript, común y corriente, usa MongoDB, entonces es un setup bastante básico, pero le pega al blockchain de Ethereum. Uno puede pegarle a una instancia hosteada del blockchain de Ethereum, que hay un proveedor muy conocido que se llama Infura, o puede pegarle, si sos un usuario de Ethereum avanzado, por ahí querés que solamente le pegue a tu propio nodo, y eso se configura de hecho, es una configuración de tu propia wallet como usuario. Yo personalmente incluso corro la aplicación en mi computadora localmente, en mi servidor local, y le pego a mi propio nodo de Ethereum, y muchas veces me pasa incluso que como estoy programando esto, lo que veo en mi nodo local está más actualizado que por ahí lo que sincroniza el nodo que tengo en la web. La aplicación es completamente descentralizada, toda la información que estás viendo en la interfaz es información que viene del blockchain, no viene de una base de datos. La base de datos simplemente se usa para cachear la información que está en el blockchain, nada más. Está perfecto. Sí, seguramente cuando vayamos avanzando las consultas serán infinitas. Para eso Tengo una última. Yo había estado hace un par de meses atrás leyendo e intentando instalar Democracy OS, que creo que también es tuyo. Sí, es la primera iteración de muchas de estas cosas. Ok. Esto de las DAO, ¿va de la mano con Democracy OS? ¿Reemplaza? ¿Acompaña? ¿Cómo juegan entre ellas? No, creo que es algo... son proyectos distintos. Democracy OS fue la primera versión que hicimos en la época del Partido de la Red, que era una filosofía OS por open source. También por ahí jugando por operating system, ¿no? Pero era una referencia a que había que hacer un software de participación digital que fuera de código abierto. Y nuestra primera hipótesis en la época del Partido de la Red era que un partido político tenía que correr su software de votación con algo que pudiera ser fácil de auditar. ¿Qué es lo que aprendimos de esa experiencia? Te puedo contar un montón de anécdotas de implementaciones de Democracy OS. Lo hemos implementado para debatir la Constitución tunecina, para el Senado de México, para decisiones partidarias de todo tipo. Lo que te puedo decir es que el riesgo de un servidor central es que quien sea que sea la autoridad sobre ese servidor o sobre esa base de datos puede corromper el desenlace de una votación que ocurre de forma digital. Y este tipo de ataque lo vimos sistemáticamente. Tenés desde el administrador que trata de dilatar ciertas identidades y acelerar que otras identidades tengan acceso a una votación para empujar el resultado de una elección, lo vimos reiteradas veces. Y eso es un problema de la arquitectura centralizada para hacer decisiones democráticas. Por eso no se puede plantear la idea de una democracia digital si no tenés el elemento de auditabilidad que propone un blockchain. Entonces, por eso en 2015 yo un poco rompí con el proyecto de Democracy OS y ahí empezamos más la línea de Democracy Earth, que es abrazar el uso de redes descentralizadas o de redes distribuidas. Porque ahí sí, al no tener la autoridad central que puede corromper el resultado de la elección, ahí sí tenés en un consenso distribuido algo mucho más difícil de atacar. Y las DAOs pareciera ser el tipo de contrato de gobernanza que
mejores garantías brinda en un contexto político serio, porque cuando hay una decisión picante, el incentivo para tumbar las urnas va a estar en todos. Eso es, mientras más picante es la decisión, más incentivos hay para corromper el resultado de una elección. Y ahí es donde vemos que los experimentos de gobernanza que están ocurriendo en blockchain están dando resultados, porque primero administran dinero de verdad, no es un dinero teórico, es criptomoneda, entonces las decisiones tienen desenlace económico real y no son encuestas, que en definitiva con una plataforma web tenés que convencer a todo el mundo de que esté de acuerdo con la encuesta. Con un blockchain no tenés que convencer a nadie, la decisión es efectivamente ejecutada porque está protegida por contratos inteligentes que operan en una red descentralizada. Entonces es un salto cuántico, te diría, en relación entre usar una solución simplemente de código abierto contra una que es de código abierto totalmente, pero además funciona sobre redes descentralizadas usando blockchain, porque justamente eso es lo que permite en un marco digital generar decisiones reales, decisiones políticas, poder recibir presiones políticas y evitar que la votación se corrompa. Clarísimo. Bien, hacemos una última pregunta para no abusar del tiempo de nadie. Bueno, me estoy por quedar sin batería. Ante la duda, estoy cerca de la última. Si te vas. La damos por cerrada. Dale. ¿A alguien le queda entonces alguna pregunta? Igual les recuerdo que lo vamos a estar subiendo, así que después pueden volver a revivir la charla y estudiar los conceptos para ver, para ver si se entiende mejor o se aprovecha mejor. ¿Alguno? Si no, pregunto yo. Yo tengo Bueno, una Santi, pregunta. vos que acabas de llegar. Bueno, dale, Marcelo, aprovecha. ¿Cuál es cuánto tiempo lleva el ciclo de implementación, digamos, y de puesta en marcha de este proyecto? En una organización como la nuestra, imagínate un partido político chiquito. Chiquito, pero que atraerá millones. Sí, seguro. Yo soy muy antes que optimista. seamos millones. Yo soy un fan de Yamil de hace muchos años, Yamil lo sabe, y veo la persistencia y la que tiene, cómo tolera lo que son los embates de la política, que son durísimos, y la verdad que me es muy admirable lo que hacen. Si yo tuviera otra vida, seguramente estuviera siguiendo también los pasos de Yamil, que además se va a encantar en la televisión y todos esos teatros de la política que bueno, hay que tener esa perseverancia y creo que va a rendir buenos frutos. Y los tiempos de implementación, ahí es donde es una responsabilidad nuestra, Democracy Earth. El hecho de que estamos trabajando en interfaces para esto es justamente con el objetivo de reducir el costo lo más posible de cómo lograr multiplicar este tipo de organizaciones. Ese es nuestro objetivo táctico total como organización desarrolladora de software. Nosotros queremos que hoy tenemos a nivel total en Ethereum hoy nada más que 1000 DAOs debe haber. De las 1000 debe haber 100 activas y de las 100 activas 10 relativamente grandes y la mejor cita para mí es Moloch. Pero es un ecosistema muy chiquito todavía. Entonces, lo que nosotros nos planteamos, yo trabajo mucho con la comunidad de Ethereum y en otra sesión de estas tengo muchas anécdotas para contar también sobre eso. Es un grupo de gente que realmente está también comprometida a alguna causa casi, me animo a decir, revolucionaria, donde el objetivo es que en este 2020 tengamos 100.000 DAOs para fin de año, si lo podemos lograr. Entenderemos en ese proceso qué quiere decir una DAO, para qué sirve, para qué no sirve, dónde hace más sentido, dónde crece mejor. El setup de esto es simplemente deployar un contrato. El contrato de Moloch, para los que son programadores, son 400 líneas de código nada más. 400 líneas de código. La razón para tener un contrato tan corto es justamente para reducir el costo de auditar ese contrato y el riesgo de que ese contrato tenga vulnerabilidades.
a menor cantidad de código, más seguro es el contrato. Y Moloch es el contrato con menos cantidad de código, con menos líneas de código, con mayor cantidad de recursos administrando esa cantidad de líneas de código. Entonces, eso me parece que son aciertos realmente muy buenos de una tecnología que está en una etapa muy temprana, pero si hoy me preguntás los tiempos de implementar esto, y es muy rápido, en un día de trabajo al menos se puede montar un servidor que está corriendo un cliente, que está conectado a la DAO, y la DAO está deployada al blockchain y tiene algunos fondos y puede empezar a votar decisiones. En el caso de Moloch, las decisiones tienen periodos un periodo de 7 días, tiene un periodo de 4 horas donde la decisión entra en el sistema, después 7 días de votación, 7 días donde hay un periodo de gracia, donde si uno quiere hacer un rage quit en ese periodo de gracia puede hacer el rage quit, y después la propuesta queda como aprobada, desaprobada. Esos periodos también son totalmente configurables, y nada, es cuestión de, yo calculo que en un día uno puede tener un servidor con una dirección propia, con el cliente conectado al contrato, y el contrato ya listo operando en el mainnet de Ethereum. Y bueno, y después es un trabajo más activista de ir a buscar a los participantes, de enseñar a usar la herramienta. Hay un trabajo de evangelización con esto que es cotidiano, así como hace unos años enseñábamos a hacer la primera transacción con Bitcoin, creo que está bueno hoy enseñar a usar Ethereum, enseñar a usar cómo construir una organización digital sobre Ethereum, y este conocimiento después se multiplica y es un diferencial muy grande. Para mí es un diferencial por escándalo, porque veo lo que ha ocurrido con el ecosistema blockchain en los últimos 10 años, y si esos fueron los primeros 10 años de esto, los segundos 10 van a ser todavía más locos. En fin. Buenísimo. ¿Y tenés gente en Y Argentina ahí, para darle trabajando un con poco de esto? horizonte temporal, Hay una comunidad de Ethereum en Argentina, se hacen meetups bastante seguidos, es una comunidad chica todavía. Yo la última vez que fui a un meetup habría 25 personas, por ahí ahora está en 50 personas o 100, ojalá crezca un poco más. Estamos haciendo lobby para llevar DevCon, que es la conferencia más grande de la Ethereum Foundation en Buenos Aires. Si sale a hacer DevCon en Buenos Aires, que sería un gol de mitad de cancha, porque somos el mundial a la ciudad. Ojalá eso contribuya para multiplicar mucho la comunidad de programadores Ethereum. Muchos de nosotros estamos en Ethereum permanentemente. Varios de los proyectos más importantes de Ethereum están en Argentina. Esto es algo que para mí debería ser como motivo de orgullo nacional. El auditor de contratos inteligentes más importante del mundo es OpenSettling, que es una compañía argentina, fundada por argentinos. Está el equipo de MakerDAO, que es la stablecoin más importante del mundo, en el mundo Ethereum al menos. MakerDAO tiene parte de su equipo en Buenos Aires. Bueno, y hay un montón de proyectos que se están haciendo en Argentina relacionado a esto. Está Rootstock también, que es una solución del blockchain que usa Bitcoin en vez de Ethereum. Porque Rootstock combina contratos inteligentes de Ethereum con un sidechain que se pega a Bitcoin, y es un proyecto bastante importante también hecho en Buenos Aires. Creo que hay una escena que les recomiendo tratar de buscarnos por las redes sociales y eventualmente en meetups, con la que vale la pena conectar, aprender, porque está permanentemente enseñando y evangelizando esta tecnología. bien. Como para ir cerrando, solamente contarles que por ahora el timeline conversado con Santi es de tratar de tener algún MVP o arrancar con la implementación ya más práctica hacia febrero de este año. Obviamente hay un montón de cuestiones de parámetros que debemos discutir internamente, y la idea es también hacer una suerte de ejercicio de aprendizaje colectivo en torno a esta herramienta, poder pensar el partido a partir de lo que nos. Por eso también era tan importante tener esta posibilidad de herramienta, la posibilidad de dialogar con Santi, que seguramente ya pudieron presentes, vean el video y nos reclamen una segunda charla, Santi, así que ya te comprometo para dentro de un par de semanas hacer una charla de seguimiento de esta. Y bueno, nada, agradecerte por tu generosidad, por la buena voluntad. Creo, como decía Santi, que más allá de
del diferencial que representa a nivel doméstico es hacer también un aporte concreto al avance de la ciencia, en este caso de la ciencia de la gobernanza o del buen gobierno, y creo que desde ese lugar, aún si mejorar llega o no por su cuenta a ocupar escaños, perfectamente puede infectar al resto del sistema político con buenas prácticas, lo cual es un montón, y felices de aportar en ese sentido, que es una visión que hemos compartido y charlado con Santi en El Gato Negro y en algunas otras conversaciones en el pasado. Así que, bueno, por mi parte, eso es todo. Gracias a Santi, gracias a todos los que estuvieron, y nos vemos la próxima. Va a estar esto subido, así que aprovechen para compartirlo si les gustó. Impecable, muchas gracias, Yamil, saludos a todos. Estoy para lo que necesiten en aclarar dudas respecto a esto, y obviamente es un aprendizaje recíproco en este proceso, pero creo que hay un muy buen potencial con la incorporación de este tipo de herramientas, así que cuenten conmigo. Nosotros, Democracy estamos activamente trabajando sobre este tipo estamos en pleno desarrollo ahora. Por eso febrero es un buen momento para empezar a lanzar algunas cosas. Y nada, van a ver que en las próximas semanas vamos a ir anunciando novedades. Síganos @democracyearth o me pueden seguir a mí en Twitter @santisiri y seguiré comunicando respecto a estas herramientas a través de nuestras redes. Saludos para todos. Muy bien. Nos vemos.